Hola, ¿cómo están? Bueno, otra vez tengo el gusto de acompañarles en esta oportunidad en una clase que va a seguir profundizando el modelo social de la discapacidad. También va a ser foco en las personas con discapacidad en cuanto a su diversidad funcional, las limitaciones o dificultades funcionales que pueden presentar y la necesidad de pensar siempre en una planificación de apoyo centrado en la persona. Asimismo, vamos a abordar la relación directa entre el derecho a la accesibilidad y el derecho a la inclusión social. Retomando entonces el modelo social de la discapacidad y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, repasemos un poco el concepto que allí se plasma. El concepto de discapacidad resulta de la interacción entre las personas que tienen alguna deficiencia, alguna limitación o dificultad y las barreras debidas a la actitud y al entorno, es decir, las barreras que ponemos como sociedad para que puedan participar de manera plena y efectiva en iguales condiciones que las demás. Respecto a las dificultades o limitaciones significativas en diversas funciones que podemos encontrar en las personas, estas pueden ser de diferente origen y pueden tener diferentes características, pueden estar condicionadas a su vez por otros factores estructurales como la desigualdad sociocultural, política y económica. En este caso, entonces, podemos hablar, en primer lugar, de dificultades o limitaciones sensoriales que tienen que ver con aquellas limitaciones visuales, la función auditiva, la función visual, aquellas que tienen que ver con la limitación en la función motora o en el funcionamiento de órganos, la visceral, estructuras corporales, digamos, órganos. Y también podemos hablar de limitaciones en cuanto a la función mental, a lo psicosocial, y al funcionamiento intelectual. Estas a su vez pueden ser de origen congénito o se pueden haber adquirido a lo largo de la vida por múltiples razones. Pueden presentarse de manera única o múltiples, como por ejemplo una persona puede tener, digamos, una limitación visual y también una limitación auditiva o una limitación intelectual y motora, etcétera. A su vez, estas dificultades también pueden tener un carácter temporal o pueden, digamos, tener una naturaleza permanente. Todas estas, digamos, características de las limitaciones en cuanto al funcionamiento de las personas, a su vez, están condicionados por otros factores externos, digamos, que tienen que ver con las desigualdades sociales, culturales, políticas y económicas. Entre ellas encontramos la desigualdad de género, la desigualdad de clase, la de raza y etnia y las vinculadas a la edad. Bueno, y resulta acá oportuno hacer una breve referencia a la relación entre el concepto de interseccionalidad e inclusión social. El concepto de interseccionalidad alude al fenómeno por el cual cada persona sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Es decir, alude a cómo una misma persona puede sufrir diferentes tipos de desigualdades, discriminaciones, violencias, conforme pertenezcan a determinadas categorías sociales o por el contrario, otras personas pueden gozar de privilegios por pertenecer a otras categorías sociales. Desde este punto de vista, una perspectiva inclusiva parte desde el principio de igualdad de todas las personas en cuanto a sus derechos, reconoce, respeta, valora la diversidad de las personas, cualquiera sea su condición, género, raza, etnia, clase o cualquiera sea su edad. Y la perspectiva inclusiva también reconoce, tiene en cuenta este fenómeno por el cual se concatenan desigualdades sociales múltiples en una misma persona, en este caso con discapacidad. Es decir, las desigualdades sociales basadas en la clase, el género, la raza, la etnia, la edad, se pueden en una misma persona entrelazar y reforzar de una manera muy singular, configurando un espectro de múltiples experiencias de exclusión. Por ejemplo, acá les compartimos unas imágenes de personas con discapacidad que a su vez pertenecen, digamos, a otras categorías sociales que también están atravesadas por la desigualdad, además de sufrir la desigualdad propia que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, personas con discapacidad transgénero, vemos personas con discapacidad en situación de pobreza, personas con discapacidad digamos, que pueden sufrir discriminación en razón de su edad, es decir, lo que se conoce como el edadismo o el viejismo, que es la discriminación
en base a la edad de la persona, específicamente está atravesada por el género, esa discriminación. Vemos también cómo pueden concatenarse y reforzarse estas desigualdades según diferentes categorías, como la clase social, la pertenencia a un grupo, a un pueblo originario, la pertenencia a una raza, la edad de la persona, el género de la persona, etcétera. De esta manera vemos cómo los tipos y características de dificultad funcional que puede tener una persona, sus aspectos subjetivos, históricos, familiares, en relación con otras desigualdades por las cuales puede estar atravesada la persona, en relación a su pertenencia a categorías sociales vinculadas con la clase, el género, la raza, la etnia o a su edad, digamos, interactúa con las barreras sociales y configura una experiencia singular y multidimensional de la discapacidad. Es decir, el entrelazamiento de todos estos factores en interacción con estas barreras sociales va a dar lugar a una experiencia, digamos, de discapacidad singular y multidimensional que afecta en varios aspectos de la vida de la persona de manera particular, por lo cual siempre vamos a estar pensando en un abordaje situado, en un abordaje centrado en la persona. Ahora bien, el enfoque centrado en la persona para la planificación de apoyos se enmarca en los derechos contemplados en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente en lo que tiene que ver con la promoción de la autodeterminación, de vivir de manera independiente. En el artículo 19 de la Convención se hace clara referencia al derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a vivir de forma independiente, elegir dónde y con quién quieren vivir, de vivir en el seno de su comunidad, de participar y ser incluidas, de evitar por todos los medios su separación de la comunidad de origen. Y para ello la Convención también prescribe que deben estar disponibles servicios de asistencia y apoyos de la comunidad para facilitarle a la persona su vida de inclusión comunitaria. En tal sentido, la planificación centrada en la persona para lo que tiene que ver con los apoyos va a tener en cuenta tanto el contexto de la persona, su microcontexto, digamos, su microsistema familiar, lo que tiene que ver con la comunidad a la cual pertenece, y lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, por la cual también está atravesada la persona. La planificación centrada en la persona por todos los medios va a contemplar y respetar los valores culturales de la persona, sus intereses, sus preferencias, en un claro objetivo de promover su protagonismo en cada una de la toma de decisiones que afectan a su vida. También va a promover el acompañamiento de aquellos y aquellas referentes significativos y significativas de la persona, y no solo va a ser el foco en las limitaciones, sino en las fortalezas y habilidades de la persona. Todo ello para generar apoyos que potencien el ejercicio de sus derechos, que potencien su autodeterminación, de decidir cómo quiere vivir su vida, que fortalezca sus capacidades, sus habilidades y los roles sociales valorados en tanto persona que trabaja, que estudia, que contribuye a la sociedad, y que potencien la calidad de vida de la persona, fortalezcan el proyecto de vida de la persona, fortalezcan los vínculos socioafectivos, promuevan la interacción y la participación plena en la comunidad. Bien, pasemos ahora a repasar algunos datos que ya venimos viendo del estudio del perfil de personas con discapacidad que hizo el INDEC en el 2018. Recordemos que el 10,2% de la población de 6 años y más ya tiene alguna dificultad. La gran mayoría, o sea, el 82% ha adquirido esa dificultad. Y esto es por varias causas, entre ellas la prioritaria es por razones de enfermedad, seguida por razones que tienen que ver con accidentes. Es decir, la mayor población que presenta alguna dificultad y limitación significativa no es que ha nacido con ella, sino que la ha adquirido a lo largo de la vida. Es decir, esto nos puede, digamos, atravesar a todos y todas como sociedad. No es algo que le ocurre solo a ciertas personas digamos, al momento del nacimiento. No, es algo por lo cual podemos pasar cada uno de nosotros y nosotras en cualquier momento de la vida.
La edad en la que hay mayor prevalencia de dificultades, lógicamente es a partir de los 80 años, ahí se da el 46,6%. A continuación le sigue la franja de entre 65 y 79 años y luego entre 40 y 64 años, es decir, a partir de los 40 años ya se empieza a incrementar, digamos, la prevalencia de personas que puedan tener alguna limitación o dificultad. En cuanto al sexo, también vemos que prevalece, o sea, la mayor prevalencia se da a partir de los 39 años en las mujeres. Y otro dato significativo es que la mayor parte, casi del 60% de la población que presenta dificultades solo en un área, en una función, o sea, presenta una sola dificultad. Ahora pasemos a algunas definiciones operativas. Estas limitaciones o dificultades en interacción con el medio pueden afectar las posibilidades de desenvolvimiento y vida diaria de la persona. Las personas con discapacidad visual encuentran limitaciones que pueden ser parciales o totales relacionadas con la agudeza visual o con el campo visual, con la motilidad ocular, la visión de colores o profundidad, etc. El 13,7% de la población que presenta una sola dificultad está justamente representada por las personas con discapacidad visual. Las personas con discapacidad auditiva pueden tener deficiencias en la audición, ya sea de forma unilateral o bilateral, puede ir desde una sordera profunda o leve a una moderada. En este caso, entre la población con una sola dificultad, las personas con discapacidad auditiva están representadas en un 11%. Estas limitaciones de las que estamos hablando pueden generar dificultad en la comunicación en aquellos contextos que no son inclusivos, es decir, que no son accesibles, que colocan barreras para la comunicación. Respecto a las personas con discapacidad motora, sus limitaciones están vinculadas con el movimiento corporal, ya sea con la iniciación, modificación, con el control de los patrones de movimiento y posturas voluntarias. Este tipo de dificultad en la población está representada en un 25% dentro de la población que presenta solo una discapacidad. En cuanto a las causas que pueden adquiridas, que pueden haber desencadenado estas limitaciones, podemos encontrar diversas, pueden ser de origen traumático, es decir, por un traumatismo de cráneo, puede ser debido a un accidente cerebrovascular, a daños neurológicos, a enfermedades, etc. Y las limitaciones, digamos, motoras pueden implicar una debilidad muscular parcial, una paresia, o ya una parálisis total o una plejía. Respecto a las personas con discapacidad visceral, las limitaciones o dificultades tienen que ver con el funcionamiento de órganos o estructuras corporales, incluidos podemos incluir entre ellos el sistema cardiovascular, el hematológico, inmunológico, el respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino y genitourinario. Este tipo digamos, de condición es uno de los más invisibles, pero que de todas maneras, digamos, puede implicar una limitación severa en la actividad física, en la capacidad aeróbica, puede generar restricciones para poder llevar adelante la vida cotidiana. Entre ellas podemos encontrar las insuficiencias renales, las insuficiencias cardíacas vinculadas con cardiopatías isquémicas, que justamente restringen la capacidad aeróbica de la persona, pueden generar disnea, limitan la actividad física de la persona. También podemos encontrar, digamos, dificultades o deficiencias en el sistema genitourinario. Una de las más conocidas es la vejiga neurogénica, que pierde, digamos, la función de control, o sea, genera incontinencia, retención, debido a un daño neurológico. En cuanto al sistema respiratorio, tenemos las insuficiencias respiratorias de tipo obstructivas o restrictivas. En ambos casos restringen la actividad física, generan disnea, o sea, limitan las posibilidades de movimiento de la persona o de estar de pie durante mucho tiempo y otras actividades en las cuales es necesario movilizarse. En cuanto al sistema digestivo, tenemos las insuficiencias y metabólico, tenemos las insuficiencias hepáticas, las diabetes, las pérdidas de funciones relacionadas con la ingestión, la digestión, la defecación, etcétera. Pasando a las personas con discapacidad mental psicosocial, van a tener limitaciones en lo que tiene que ver con los procesos cognitivos, afectivos y del comportamiento.
digamos, este tipo de dificultades pueden restringir las actividades de la vida diaria, la posibilidad de trabajar o de estudiar, de relacionarse con las otras personas, de poder cuidarse a sí misma, etcétera. Y algunas, digamos, condiciones que pueden generar estas limitaciones significativas en el funcionamiento mental pueden derivarse de cuadros como la esquizofrenia o la psicosis o una depresión mayor, un trastorno límite de la personalidad. Todas estas condiciones limitan el desarrollo de la vida cotidiana de la persona. Y por último, las personas con discapacidad intelectual tienen limitaciones en el funcionamiento intelectual y en las habilidades que hacen a el funcionamiento en la vida diaria, en responder en distintas situaciones y contextos, en relacionarse con las demás personas, algunas condiciones vinculadas con la discapacidad intelectual, alguna de las más conocidas, el síndrome de Down o aquellas personas con condiciones del espectro autista, por ejemplo, son algunas. Y considerando a las personas con discapacidad intelectual, un concepto que puede ayudarnos a planificar apoyos para las personas con esta limitación es el concepto de conducta adaptativa o de habilidades adaptativas, que son el conjunto de habilidades prácticas sociales y conceptuales que las personas vamos aprendiendo conforme nuestra edad y nuestro contexto sociocultural y nos permiten funcionar en la vida diaria, afrontar diversas experiencias en el día a día con autonomía, cuidarnos a nosotros, a nosotras mismas, relacionarnos con el resto de las personas. Las habilidades conceptuales que vamos aprendiendo a lo largo de la vida tienen que ver con las habilidades de comunicación, con el lenguaje, con la lectura, la escritura, el cálculo, con habilidades, las que son habilidades académicas, con el concepto de tiempo y dinero, con la autodirección, es decir, con la posibilidad de poder llevar adelante una vida, elegir, digamos, cómo queremos vivir y llevar adelante ese deseo. Las habilidades prácticas que son las vinculadas directamente a la vida independiente, son todas aquellas habilidades que tienen que ver con el día a día, con el cuidado de uno mismo, con el aseo, con la alimentación, con el cuidado de la salud, con el cuidado de nuestra casa, del lugar que habitamos, con mantener nuestro entorno seguro, con el manejo del dinero, con las ocupaciones que llevamos adelante, con poder programar rutinas, con poder desplazarnos, transportarnos, usar los recursos que nos ofrece la comunidad. Y finalmente las habilidades sociales son las que se ponen en juego en todas las relaciones justamente sociales e interpersonales e implican habilidades vinculadas con la responsabilidad, con la autoestima, con el seguimiento de normas y la obediencia a leyes, con la resolución de problemas en el ámbito de las relaciones interpersonales y sociales. Una misma persona puede presentar dificultad solo en ciertas áreas y no en otras, o solo de manera intermitente o por un periodo limitado. Por eso la planificación centrada en la persona, o sea, la planificación de apoyo centrada en la persona, tiene que tener en cuenta e identificar qué habilidades de la persona constituyen sus puntos fuertes y cuáles sus puntos débiles. Una planificación del nivel de apoyo requiere que se conozcan las habilidades y digamos, las fortalezas y los puntos débiles de la persona para poder pensar en el nivel de apoyo que va a necesitar cada persona, ya sea en forma intermitente, o sea, solo en algunos momentos, de manera limitada, o sea, continua, pero por un tiempo determinado, o de forma extensa, o sea, continua, pero en algunos entornos, o ya en todos los entornos y durante toda la vida, que sería un nivel de intensidad máximo en el nivel de apoyo. De esta manera, entonces, recordemos, una persona puede tener necesidad de apoyo en las habilidades académicas, pero no en las sociales, solo requerir el apoyo en ese tipo para potenciar ese tipo de habilidades. O puede tener habilidades sociales, no tener problema en las habilidades sociales, pero sí en las que tienen que ver con el manejo del dinero. Entonces, por eso, en todo momento hay que tener en cuenta en qué entornos y qué habilidades son las que van a requerir un apoyo y pensar en el nivel de ese apoyo. El objetivo siempre va a ser mejorar el funcionamiento adaptativo de la persona, su calidad de vida y promover en todo momento su autodeterminación. Y ya pasando al tema de la accesibilidad, tenemos que recordar que la accesibilidad es un derecho y una herramienta de ejercicio de derechos.
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla el derecho a la accesibilidad y exige a los estados a garantizar el acceso en igualdad de condiciones, tanto en zonas urbanas como rurales, que deben garantizar el acceso a los edificios, a la vía pública, a los transportes, escuelas, viviendas, a los centros de salud, lugares de trabajo, instalaciones abiertas al público en general. Deben garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y tecnologías de información y comunicación, así como también deben garantizar que en las instalaciones públicas, en los edificios públicos, haya asistencia humana o animal en el caso de personas ciegas, para poder facilitar el acceso a estos ámbitos públicos, como así también que haya disponibilidad de intérpretes de lengua de señas para las personas sordas. Por otro lado, también exige que los edificios e instalaciones públicas tienen que contar con señalización en diferentes formatos para contemplar justamente las diferentes limitaciones de las personas. Esto es, deben contener señalización en braille o formatos de fácil lectura y comprensión. Todo esto es con el objetivo de promover la independencia y la participación plena de las personas con discapacidad, es decir, para asegurar la inclusión social de las personas con discapacidad en la comunidad. Y esto nos lleva al concepto de accesibilidad universal. Este concepto alude a la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes y servicios, incluyendo los digitales, para permitir el acceso y uso en condiciones de igualdad, seguridad y comodidad, a todas las personas, del modo más autónomo y natural posible, sin perjuicio de que haya situaciones en las cuales haya que hacer ajustes razonables para que se pueda garantizar la accesibilidad. Este concepto presupone la estrategia de diseño universal, que ahora vamos a ver a continuación. Apunta a una sociedad lo más inclusiva posible, sin desconocer que hay situaciones en las que se hace necesario contar con la implementación de ajustes razonables o adaptaciones personalizadas. Tomando el concepto de diseño universal, vemos que comparte con el de accesibilidad universal el reconocimiento de la diversidad de las personas. El concepto de diseño universal alude a la actividad por la cual se proyectan entornos, productos y servicios utilizables por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptaciones. Es decir, busca beneficiar al conjunto de la sociedad, a personas de todas las edades, con o sin dificultad. Ya retomaremos el concepto de diseño universal y vamos a ver los principios del diseño universal, pero ahora les invito a ver algunos ejemplos de accesibilidad universal, en este caso accesibilidad física, que son las características de los entornos y otros elementos que permite a personas con diferentes necesidades de movilidad poder utilizarlos. Y entre estas características encontramos las rampas en la vía pública, en los edificios, en los transportes, los baños accesibles, o sea, con agarraderas, con vanitoris a la altura de una persona que esté en silla de rueda y que también puede ser utilizado por cualquier otra persona. Es decir, una serie de características que tornan utilizables a estos entornos o a estos servicios y elementos a cualquier persona, no importa si tiene una discapacidad física o no. Es decir, a todos y todas nos hace justamente la vida más fácil y confortable y nos facilita la utilización de los entornos o los servicios, este tipo de características que pueden cumplir los entornos. En cuanto a la accesibilidad sensorial, son las características de los entornos u otros elementos que permitan el acceso de forma sensorial a personas con diferentes necesidades de visión o de audición. Básicamente nos referimos a las señalizaciones, en los semáforos, en las señalizaciones de alertas luminosas y sonoras para poder, ser accesibles para personas ciegas o personas sordas, los pisos podotáctiles que facilitan la orientación de las personas ciegas y otorgan seguridad en los desplazamientos, el braille en las barandas, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de braille en una baranda de un subte, o por ejemplo en la botonera de un ascensor, o en la cartelería,
Justamente el Estado en los organismos públicos debe contar con señalización que también esté en braille para que poder ser percibida por personas ciegas. O sea, este tipo de características deberían estar presentes en todos los entornos para que puedan ser utilizables por todas las personas con cualquier tipo de diversidad que tengamos. A la accesibilidad cognitiva, hace alusión a las características también de los entornos, los procesos, los bienes, los productos, los servicios, instrumentos, dispositivos, etcétera, que permitan su fácil comprensión y uso para personas con diversas características cognitivas o de funcionamiento intelectual. Nos referimos básicamente al uso de pictogramas, de mapas, con la leyenda, vieron los mapas que dice usted está acá, que ayuda de manera gráfica a la persona a orientarse, la utilización de imágenes acompañando el texto, lo que es los métodos de lectura fácil para que cualquier persona, ya no solo personas que por ahí tengan alguna dificultad intelectual, sino también es útil para personas migrantes que migraron recién y que todavía no se adaptan, digamos, no comprenden el idioma, o para niños y niñas, o para personas adultas mayores. Es decir, facilita, digamos, el acceso a una gran diversidad de personas, sin importar si tienen una discapacidad o no. Y en relación a la accesibilidad cognitiva y a la lectura fácil, podemos tener acá algunas pautas para facilitar la lectura. Algunas pautas o recomendaciones usuales son utilizar un lenguaje directo, vocablos conocidos de uso frecuente, habitual, implementar oraciones cortas de una sola idea, con una sola idea, no utilizar metáforas ni palabras ambiguas o muy abstractas, utilizar pocos adjetivos, y las fuentes que implementemos, preferentemente sin serif, o sea, no esas fuentes decorativas, con arabescos, que digamos resultan confusas, en un tamaño superior a 12 o 14 puntos, preferentemente. Se sugiere también un buen espaciado entre líneas y párrafos, y un buen contraste entre el texto y el fondo. En cuanto a la distribución de los conceptos en un texto para que sea de lectura fácil, se sugiere que se armen listas numeradas o con viñetas. La alineación preferentemente que sea a izquierda, y se pueden utilizar colores para hacer diferenciaciones, digamos, que sean necesarias en el texto, y acompañar con ilustraciones o pictogramas para reforzar los conceptos y de esta manera favorecer la comprensión del texto. También se sugieren algunas modificaciones ambientales que favorecen la accesibilidad cognitiva, especialmente para personas con condiciones del espectro autista, reducir al máximo el ruido ambiental, evitar la luz artificial, maximizar el uso de la luz natural y no sobrecargar de estímulos visuales. Pasando ahora a lo que tiene que ver con la accesibilidad digital, entendemos que el concepto alude a la posibilidad de que toda información o contenido disponible a través de soluciones tecnológicas, ya sean en la web, móvil, internet, redes, sean perceptibles, comprensibles y utilizables independientemente del software, la infraestructura de red, el idioma, la cultura, la localización, la condición física o mental de cada uno de los usuarios y usuarias. Es decir, nuevamente, que pueda ser utilizable, perceptible y comprensible por cualquier persona con cualquier tipo de diversidad en su funcionamiento. Recordemos que muchos servicios y productos importantes en la vida cotidiana se vinculan justamente con el uso de Internet y los dispositivos digitales, es decir, es una accesibilidad clave en lo que tiene que ver con la inclusión de las personas, la inclusión social, y que además, a través del acceso digital, también no solo nos informamos o nos comunicamos y accedemos a contenidos culturales, sino que realizamos una gran cantidad de gestiones todos los días, o por lo menos en forma cotidiana, y nos permite, justamente el acceso digital nos permite actuar con autonomía. Por ejemplo, todo lo que son trámites, muchos trámites, inscripciones, todo tipo de gestiones bancarias, etcétera, cada vez se hacen más a través de la web. Y poder tener acceso a la web justamente nos otorga mayor autonomía, mayor independencia.
La accesibilidad digital se rige por 4 principios generales en cuanto a los contenidos y la información disponible en la web, y estos tienen que ver con el carácter perceptible que tiene que tener, comprensible, operable y robusto. En cuanto a lo que tiene que ver con el principio perceptible, debe ser accesible de forma visual y auditiva. Es decir, debe brindar alternativas textuales a contenidos que no son textuales, como las imágenes o los gráficos, los videos, para que puedan ser capturados, para que puedan ser leídos por los lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas. Tiene que ofrecer posibilidades de adaptar el contraste o un buen contraste entre el fondo y el primer plano, la posibilidad de ajustar el tamaño de la fuente para, digamos, diferentes posibilidades de visión. Tiene que tener ofrecer una audiodescripción de los videos justamente para las personas ciegas, y en cuanto a las personas sordas, deben ofrecer subtitulado y la ventana de intérprete de lengua de señas. En cuanto a lo comprensible, al principio de comprensibilidad, van a ver que también se van concatenando con digamos, otros principios que venimos viendo, por ejemplo, con la metodología de lectura fácil o la accesibilidad cognitiva, es decir, forman parte son todas dimensiones del mismo campo, digamos, que tiene que ver con la accesibilidad. En el principio de comprensibilidad alude a que los contenidos tienen que ser legibles, tienen que estar ordenados y dispuestos de manera predecible, tienen que ser de lectura fácil, o sea, utilizando lenguaje simple y claro, como ya estuvimos viendo, sin ambigüedades o, digamos, o un nivel de abstracción demasiado alto, y acompañar la información con imágenes para colaborar con la comprensión de esa información. En cuanto al principio de que tiene que ser operable, se refiere a que los componentes de la interfaz y la navegación tienen que ser fácilmente utilizables por la persona usuaria. No importa la tecnología o el dispositivo que esté utilizando la persona, el teclado, las pantallas táctiles o la voz misma, control de voz, o sea, tienen que ser fácilmente operables los componentes de la interfaz y la navegación, y tienen que ofrecer un tiempo suficiente para interactuar con la interfaz. En relación a la robustez, se vincula con que los sitios web y las aplicaciones tienen que ser compatibles tanto con las aplicaciones actuales como con las aplicaciones futuras. Tienen que prever esa compatibilidad y tienen que ser compatibles con todos los navegadores web, los sistemas operativos, dispositivos y también con las tecnologías de apoyo que vamos a estar viendo a continuación. Ahora sí, ya posicionándonos en las tecnologías de apoyo, bueno, una de las más conocidas son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Seguramente muchos y muchas de ustedes ya lo deben conocer, y están destinadas a personas con dificultades en la comunicación oral o para expresarse o interactuar de forma efectiva. Tenemos las tecnologías de apoyo de tipo aumentativa, o sea, que complementan y acompañan a la comunicación oral, y aquellas alternativas, o sea, que sustituyen a la comunicación oral. En general utilizan pictogramas o comunicadores con pictogramas. Acá en los ejemplos podemos ver ejemplos de los dispositivos comunicadores y de programas que se bajan también a las computadoras, que justamente tienen estos programas incorporados, tableros de pictogramas. Uno de los software más conocidos es el Plafuns. Ese permite, digamos, la utilización de comunicadores y también se puede descargar para computadoras, y permite también editar los plafones de comunicación, es decir, los tableros de pictogramas. Tenemos el DictaPicto, que también se puede bajar en diferentes dispositivos. Ahí en el ejemplo está en una tablet, y ese software permite convertir la voz en pictogramas. Es especialmente útil para personas con condiciones del espectro autista. Asimismo, acá tenemos algunos ejemplos de conversores online de texto a voz, como el convertir texto mp3.com. Son conversores que se encuentran fácilmente si ustedes investigan en la web. El Vidnos también es un conversor online, y si no, tienen software también para convertir de texto a voz, como el DSpeech o el Balabolka. Les repito, hay un sinfín de software y
digamos, aplicaciones en la red disponibles para que las puedan investigar y digamos, utilizar de acuerdo a las necesidades de apoyo que se requieran. Igualmente, en la bibliografía ampliatoria, ahí les sugerimos unos links para que puedan investigar por diferentes, digamos, portales, todo lo que tiene que ver con los software y con las aplicaciones, etcétera. Ahora, a continuación, les vamos a compartir un videito para que vean cómo funcionan los comunicadores con los pictogramas. ¿Cuáles son las que más te gustan? Carne. Queso. ¿Queso? Cerveza. ¿A ti Ángel qué más te gusta? Dame 3 chocolates. Unas cosas de Semana Santa que os gusten. Procesiones. Gente del barrio. ¿Qué actividad os gustan los demás talleres? Fisio. A fisioterapia. ¿Qué deportes os gustan? Bocha. Vengo a recoger los periódicos. Dani, ¿tú qué? No has pedido nada. Una bolsa de patatas. Por favor, dame café. ¿Qué tal los domingos, Dani? Ay, que está cansado. Un poco cansado porque me acosté tarde. Bueno, veamos otras tecnologías de apoyo, por ejemplo, las que tienen que ver con hardware y con software, como ya hemos venido viendo algunas. También hay para las personas ciegas o con sordera, hay diferentes tipos de dispositivos y software. En cuanto a las personas ciegas, encontramos dispositivos lectores y editores de texto y que responden al dictado de voz. Por ejemplo, este que tenemos acá, esta imagen que pusimos, es del Prócer 3, que es un dispositivo que fue diseñado acá en el país y que recientemente Andis efectuó la primera entrega de este tipo de dispositivos a personas con discapacidad que cursan nivel medio en diferentes provincias del país. Les vamos a compartir luego de esta diapo un videito para que vean cómo funciona. Tenemos también teclados braille. Tenemos para personas con dificultades en el control de los movimientos, de la motricidad, los sobreteclados, mouse tipo pulsador o tipo joystick,
como los que ven en la imagen, o que se pueden, digamos, colocar en brazos articuladores para facilitar el uso. También tenemos todo tipo de software que se pueden encontrar, ya les digo, explorando en la web, desde lectores de pantalla utilizados por las personas ciegas, como el JAWS o el NVDA, son muy conocidos, el Google Talkback o el VoiceOver, que ese es para Apple. Tenemos software que tiene que ver con el uso del mouse, como el Head Mouse o el Enable Diagram, o el Mouse Joystick. El mouse joystick se puede adaptar a cualquier joystick que se tenga, o sea, es un software que se puede utilizar con cualquier joystick. Y el teclado virtual, el Virtual Keyboard, ese seguramente también lo conocen, que ese tiene una funcionalidad predictiva, digamos, permite facilitar la escritura y se van pulsando las teclas haciendo clic con el cursor sobre el teclado virtual, y o sea que se puede acoplar con los mouse, digamos, como el joystick. Se pueden acoplar o al head mouse también, que es un dispositivo y un software que trabaja con el movimiento de la cabeza y con los gestos faciales. En realidad es un software que lo que requiere como mínimo es una webcam o una cámara externa. Y también tenemos software que, digamos, permiten dar órdenes al equipo, al sistema operativo, mediante la voz, o sea, control por orden de voz, y que son, digamos, accesibles mediante los sistemas operativos más usuales. Desde la configuración de la accesibilidad se puede configurar lo que es el reconocimiento de voz o el control por orden de voz, que permite no solo controlar el uso, digamos, del dispositivo, sino que también permite hacer dictado y pasarlo a texto, o sea, convierte la voz en texto. Y en cuanto a los magnificadores, también son herramientas que están disponibles en casi todos los sistemas operativos, desde accesibilidad, desde la configuración de la accesibilidad, y si no, hay software magnificadores específicos como el Orca o el Magnifier Glass, que también están disponibles en la web para que los puedan descargar y digamos, ver cómo los pueden adaptar a sus planificaciones o como apoyo para sus estudiantes. Prócer 3 es un dispositivo que ayuda a las personas con dificultades en el acceso a la lectura a mejorar su experiencia educativa. Facilita la captura de grandes volúmenes de texto desde distintas fuentes como un escáner portátil, un pendrive, la nube o una cámara, que puede estar adosada a un anillo o a un par de lentes. Leer con la cámara externa. El arte de las distribuciones. Prócer 3 permite resumir las partes más importantes de un texto, adjuntarle notas de voz, armar índices, crear y editar documentos dictando o a través de un teclado y compartir fácilmente el contenido. Los textos pueden reproducirse en cualquier lugar y en cualquier momento. Los sufrimientos dichos, levantada de cuando en cuando la cabeza. Este dispositivo Prócer fue entregado en el marco del programa de ayudas técnicas y productos de apoyo para personas con discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y ya que estamos hablando de ayudas técnicas, repasamos el concepto. Es todo tipo de dispositivos, aparatos, equipos que favorecen la capacidad funcional, permiten un mayor grado de autonomía a la persona, le otorgan seguridad, confort, les da eficacia en la realización de actividades cotidianas, mejoran su calidad de vida y de esta manera también contribuyen a las interacciones y a la inclusión de la persona. Acá en estos ejemplos que les pusimos están las clásicas prótesis, está la silla de ruedas, la silla sanitaria, las camas ortopédicas, los colchones antiescaras. Entre los bastones tenemos las muletas, los bastones, los trípodes, los andadores. En relación a las personas con discapacidad visual, las lupas electrónicas y manuales, los bastones verdes o blancos, de acuerdo, digamos, tengan la visión reducida en el caso del bastón verde o completamente ciega para el caso de los bastones blancos. La máquina, la Perkins, la máquina para escribir en braille, los audífonos
para las personas hipoacúsicas. Bueno, son conocidas estas ayudas técnicas y productos de apoyo, pero queríamos recordar cuáles eran y que además hay un programa nacional que es el de Andis, que justamente se ocupa de proveer de estas ayudas técnicas. Y ya después de este recorrido repasemos un poco lo que tienen en común los conceptos de accesibilidad universal y de diseño universal. Recuerden que ambos conceptos apuntan a un reconocimiento explícito de la diversidad entre las personas, buscan un objetivo de beneficiar a todas las personas sin importar su condición o su edad, promueven los derechos, la participación y la inclusión de todas las personas en todos los entornos, en lo que son los servicios, en el uso de productos, etcétera, como estuvimos viendo hasta ahora. Eso no quiere decir, como dijimos antes, que se opongan digamos que estos conceptos se opongan a las situaciones particulares en las que se hace necesario implementar ajustes razonables o apoyos específicos para la persona, pero sí que se proponen como horizonte, digamos, una sociedad lo más inclusiva posible, donde no hagan falta, digamos, hacer adaptaciones para poder participar en la vida social. Y ahora sí, como les había anticipado, vamos a hacer un recorrido por los principios generales del diseño universal. Recuerden que el diseño universal es la actividad, o sea, la creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptaciones. Bueno, tenemos entre los principios el equitativo, que hace alusión a que los diseños deben ofrecer entornos, productos que puedan ser usados de idéntica manera o, si no es posible, de una manera equivalente a todas las personas, que tengan las mismas garantías de seguridad y privacidad para todas las personas, que no impliquen estigmatización o segregación de ningún tipo, y que el diseño también sea agradable, o sea, atractivo para todos y todas. Asimismo, el diseño tiene que cumplir con el principio de flexibilidad, es decir, tiene que tener y ofrecer un amplio rango de posibilidades para diversas preferencias y capacidades, ofrecer opciones en los modos de uso, poder utilizarse tanto con la mano derecha como con la izquierda, poder adaptar el producto o el servicio o el entorno al ritmo de la persona usuaria, facilitar la exactitud y la precisión. Los diseños además tienen que ser intuitivos. Esto tiene que ver con que sean fáciles de entender, de utilizar, tienen que ser funcionales, simples. Van viendo cómo se van cruzando, cómo se van complementando los conceptos de accesibilidad universal y diseño universal. ¿Se acuerdan cuando veíamos la accesibilidad cognitiva y qué características hacían a la accesibilidad universal cognitiva? Bueno, ven cómo acá también se van reflejando en los principios del diseño universal. Entonces decíamos que el diseño tiene que ser apto para un amplio rango de alfabetización y habilidades lingüísticas. Debe ordenar la información o presentar la información según un orden de importancia para facilitar la comprensión. Debe también ofrecer avisos eficaces y métodos de respuesta durante y después de la tarea. En cuanto a la información perceptible, acá también, si se acuerdan cuando vimos accesibilidad sensorial, van a ver que comparten el mismo objetivo, ¿no? Del acceso a la información por personas con limitaciones sensoriales. Entonces los diseños tienen que presentar la información esencial de modo redundante y por diversos medios, gráficos, verbales, táctiles, o sea, acompañar redundante en el sentido de también acompañar con gráficos. Tiene que ser compatible con técnicas y dispositivos utilizados por las personas con limitaciones sensoriales. O sea, el principio de tolerancia al error se refiere a minimizar los riesgos del error o consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Pensemos especialmente en personas que tienen dificultades con la motricidad, con el control de los movimientos. Poner más accesibles, o sea, ofrecer de manera más accesible aquellos elementos que son los más utilizados y cubrir o aislar aquellos elementos que son más peligrosos, justamente para reducir los riesgos y las consecuencias adversas. Advertir de los peligros y errores y dar la posibilidad, o sea, tener características para interrumpir, o sea, para, digamos, garantizar la seguridad del usuario y la usuaria cuando estén utilizando el producto o el entorno. Otro de los principios es el de bajo esfuerzo físico, es decir, deben proveer un uso eficaz, pero con el mínimo esfuerzo posible, permitir mantener una posición corporal neutra y,
ofrecer la posibilidad de, digamos, utilizar las fuerzas solamente para lo necesario, es decir, que sea operable con un nivel de fuerzas razonables, minimizando el esfuerzo físico continuado o las acciones repetitivas. Bueno, y el último de los principios hace alusión a las dimensiones y a los espacios. Estos tienen que ser apropiados para el alcance, manipulación y uso de todas las personas. No sé si se acuerdan cuando vimos en la clase de la formación profesional, en lo que tiene que ver con la inclusión laboral, que vimos las barreras que pueden estar en el entorno laboral relacionadas con el espacio, con el mobiliario, con la altura de los elementos de trabajo, digamos que pueden resultar inaccesibles para una persona que está en silla de ruedas. Bueno, justamente a esto hace alusión este principio, en tanto lo que tiene que ofrecer es un diseño universal de los espacios, de los mobiliarios, de los productos, es una línea de visión clara hacia elementos importantes para la persona por lo que necesita, digamos, realizar, tanto desde la posición sentada como desde la posición de pie. Se debe poder alcanzar desde la posición sentada o de pie a los objetos que necesita usar la persona de manera confortable. Tienen que ser los productos, digamos, acomodables al tamaño de la mano de la persona, contemplando la diversidad de tamaños y la diversidad de posibilidades de agarre que puede tener una persona, incluyendo personas con dificultades justamente en el agarre de objetos. Y los espacios tienen que justamente tener la opción, ofrecer la opción para personas que necesiten ayudas técnicas, que necesiten, no sé, andadores, bastones, bueno, la silla de ruedas, cualquier, digamos, ayuda técnica que esté precisando, tiene que estar el espacio disponible para poder utilizar sus ayudas técnicas, para poder también utilizar el espacio, o mismo con lo que tiene que ver con los desplazamientos con la silla de ruedas. Tiene que haber un espacio suficiente como para que todas las personas, incluyendo las personas que se trasladan, se manejan en silla de ruedas, puedan circular libremente, sin dificultad, sin barrera por los espacios. Inclusive tienen que haber espacio disponible por si hay personas que necesitan de asistencia personal, de un intérprete de lengua de señas, o personas ciegas que necesitan, digamos, un perro guía. Bueno, los entornos tienen que contemplar espacio suficiente para que tengan lugar estos apoyos y estas ayudas técnicas para todas las personas que así lo necesitan. Y ya llegando al final y anticipando un poco la clase que va a dar la profesora Daniela Saporito en cuanto a la planificación, ella va a abordar seguramente lo que tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Ya podemos ir pensando en este recorrido que hicimos, cómo se podría pensar, digamos, la accesibilidad educativa en complementación con esta estrategia de diseño universal. Si recordamos que la accesibilidad educativa, como el resto de los tipos de accesibilidad, a lo que apunta es a permitir a las personas a transitar de manera efectiva por en este caso, los entornos educativos, poder utilizar los recursos y servicios educativos, poder participar plenamente en este entorno, en línea con todo lo que venimos viendo de la accesibilidad universal. Y comparte, lógicamente, con el diseño universal el reconocimiento y la valoración de la diversidad de las personas y de sus formas de aprender, de expresarse, de participar. Y en este sentido, la estrategia de diseño universal aplicada en relación a la accesibilidad educativa va a estar orientada a pensar estrategias de enseñanza que sean flexibles, abiertas, inclusivas, o sea que, digamos, ofrezcan múltiples formas, medios, recursos para enseñar, para representar los conceptos, para presentar la información bajo diferentes formatos, para realizar las actividades también de diferentes formas, con diferentes recursos, para evaluar también de múltiples formas de acuerdo a la persona, ¿no? Volviendo al tema de la planificación centrada en la persona. El diseño universal y la accesibilidad universal no es que se oponen a los ajustes razonables o a las configuraciones o apoyos personalizados. O sea, apuntan a que no sean, digamos, necesarios
pero reconocer que hay situaciones en las que es necesario justamente planificar un apoyo según lo que vimos, ¿no? Según las características, las habilidades de la persona, y en ese caso el diseño universal aplicado en relación a la accesibilidad educativa tiene que contemplar múltiples formas de poder enseñar, tiene que poder ofrecer diferentes opciones para aprender. Bueno, espero que les haya servido lo que les hemos compartido, les agradezco mucho la atención, y para la clase siguiente hay un profesor invitado, Diego González Castañón, que les va a estar hablando sobre el rol de la familia y de la comunidad en relación a la inclusión de las personas con discapacidad. Muchas gracias, nos vemos la próxima.